Muy buenos con el público en general. Somos el equipo número 3, integrados por Minaya Rojas, Valeria Luzmila, Palomino Velasco, Sebastián Alonso, Rodríguez Paz, Catlita, Ucharima de la Cruz, Arturo y mi persona, Sánchez Chávez, Pablo Esteban. En esta oportunidad le vamos a explicar unas cuantas normas APA de la séptima edición. Para esto doy paso a mi compañera Valeria. Muchas gracias, compañero Esteban. Ahora les voy a hablar sobre el formato de la hoja. Primero, tienes que cambiar el tamaño de la hoja a tamaño carta. Bien, siguiente, vamos a cambiar el margen. Vamos a ponerle 2.54 centímetros a cada margen, al superior, al inferior, al derecho y al izquierdo. ¿Listo? Para el tipo y tamaño de fuente, vamos a usar la letra Arial. Arial. Arial de 11 puntos. A continuación vamos a poner sangría en la primera línea de cada párrafo de media pulgada o 1.27 centímetros. Y también vamos a poner un interlineado doble. Ahora le doy el pase a mi compañero Arturo Ucharima para que continúe. Gracias, compañera Valeria. Ahora les voy a hablar de las citas. Es muy común que a la hora de redactar un documento utilicemos las ideas de otros autores para redondear o fortalecer la nuestra. Esta acción estará dentro de lo permitido siempre y cuando se dé crédito a estas ideas, es decir, siempre y cuando se las cite. Las normas APA usan el formato de autor-fecha para hacer las citas y las clasifica de la siguiente manera. Según su estilo, las clasifica en citas textuales y citas parafraseadas. Las primeras se usan cuando se plasman de manera exacta las ideas del autor y se subdivide en citas textuales de más de 40 palabras y citas textuales de menos de 40 palabras. Mientras que las citas parafraseadas se usan cuando acomodas las ideas del autor a tus propias palabras. Y estas también se subdividen en citas de paráfrasis corta y citas de paráfrasis larga. Según su formato, las citas se dividen en citas narrativas y en citas en paréntesis o parentéticas. Dentro de las narrativas, el autor forma parte de la oración y la fecha va en paréntesis. En cambio, en las parentéticas, el autor y la fecha de publicación van dentro del paréntesis. Cabe resaltar que estas clasificaciones no se excluyen entre sí. Por ejemplo, existen citas parafraseadas que se presentan en formato narrativo o en formato de cita en paréntesis, como el caso de a continuación. Aquí, por ejemplo, se presenta una cita de paráfrasis con menos de 40 palabras y en formato narrativo, ya que el autor pertenece a la oración y solo la fecha de publicación está entre paréntesis. Seguidamente encontramos una cita de tipo textual, es decir, las ideas del autor están plasmadas literalmente. Vemos que tiene menos de 40 palabras y está en formato narrativo, es decir, que el autor está fuera del paréntesis. Aquí sí es necesario colocar el número de página, ya sea al inicio o al final. Más abajo se ve un ejemplo más. En este caso se ve una cita también de tipo textual, con el formato de cita entre paréntesis,
ya que se engloba a los autores y la fecha de publicación del artículo o revista entre paréntesis. Y cuando existen muchos autores, se debe mencionar al principal y seguidamente la frase et al, que significa y los demás. A continuación le doy paso a mi compañero Sebastián para que continúe la explicación. Muchas gracias, compañero. En ese momento ahora hablaremos cómo es que nosotros podemos citar, si es que nosotros queremos agregar aquellas figuras en nuestro trabajo. Primero, una figura se define como un elemento visual que no es una tabla y que muestra o ejemplifica algunas cosas que nosotros no lo queremos poner textualmente. Estas ilustraciones, por lo general, hay que tener mucho cuidado, ya que las normas APA nos dice que hay algunas ilustraciones que tienen derecho de autor. Por lo tanto, si nosotros queremos utilizar como fuente sus imágenes, necesitamos algún tipo de autorización de parte de los autores. Pero en este caso, nosotros utilizamos una imagen de un artículo de revista que está abierto al público, pero eso no quita de que nosotros debemos referenciar. Entonces, si nosotros queremos poner una figura, en este caso es un organizador, para citarlo, las normas APA nos presenta 5 elementos que debe tener. En primer lugar, el número de la figura, que debe estar resaltado en negrito, y generalmente tiene el título de figura 1, o también podemos llamarlo ilustración 1 o otra forma. Luego hablaremos del título de la página, que debe ser breve y concisa acerca de lo que trata de ilustración, y esta debe estar en cursiva. El siguiente componente vendría a ser la imagen en sí o la figura, que puede ser infografías, fotografías, ilustraciones, organizadores, y se le coloca ahí. Luego hay un componente adicional que vendría a ser la leyenda, que vendría a ser más que nada algunas que vendría a aclarar algunas dudas o partes dentro de la imagen que no se explican. Generalmente se les coloca dentro de los bordes de la figura. En nuestro caso presente no presenta ese tipo de leyenda. Y por último, en la parte inferior de la imagen hay un quinto componente que es la llamada nota. Ahora, en este componente lo que se debe agregar es tal vez un contenido que no puede entenderse solo del título o de la imagen en sí. Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, nuestra nota vendría a ser: el gráfico muestra de manera didáctica los puntos que se deben tomar cuando hablamos de una cultura investigativa en los centros universitarios. Esto vendría a ser nuestra nota, que vendría a ser una información adicional para que se pueda entender de qué trata la figura. Luego, como nosotros hemos sacado esta información de un artículo de revista, debemos citar al autor al cual hemos tomado. Generalmente, para tomar estas citas, inicia con la palabra tomado de, o también puede ser fuente. Nosotros utilizamos la palabra tomado de, que luego, como es un artículo de revista, se pone el título de la revista y entre comillas, que en nuestro caso es Cultura Investigativa y Producción Científica de Universidades Privadas del municipio Maracaibo del estado de Zulia. Eso va entre comillas. Luego va el número de página de la cual nosotros hemos tomado la imagen y entre paréntesis, página 66, coma, luego va por, y primero va la inicial del primer nombre del autor, que es K, punto, seguido del primer apellido, o también podemos poner los apellidos completos. En este caso pusimos Bracho. Luego va una coma, luego va el año del artículo, 2012, y luego, después de una coma, va en cursiva el nombre de la revista de la cual fue sacada esta imagen, que es Revista Electrónica de Humanidades, Educación y Comunicación Social. Luego va una coma, en cursiva va el volumen, que vendría a ser el número 12, y entre paréntesis, en un tamaño normal, va el número 7, y cerrado de un punto. Eso sería todo. Doy pase a mi compañero Esteban. Muy bien, ahora continuando con la explicación. Pasaremos a lo que vienen a ser los formatos para la tabla.
Para esto iniciaremos iniciando una definición según APA para estas. La tabla viene a ser aquellos elementos conformados por filas y columnas, donde se presentan datos, sean numéricos, textuales e incluso una combinación de ambos. En este ejemplo podemos notar que es una tabla totalmente con textos. Y bueno, y pasaremos a nombrar algunos componentes básicos de ella. Lo primero es la enumeración. Ante cualquier tabla tenemos que enumerarla según el orden como vayamos desarrollando las páginas. Y estas puede ser representada como tabla 1 y también tiene que estar en negrita. Seguido del título. El título tiene que ser algo breve y descriptivo y tiene que estar en cursiva. Y también en interlineado doble. Sin ninguna sangría. Muy bien. Ahora, para lo que es la tabla en sí, tenemos aquí el encabezado y el cuerpo. En la tabla no se trabaja con todos los bordes. Por ejemplo, este sería una tabla con todos los bordes, pero según mapa no sería considerado como tal. Entonces, para esto tendríamos que quitarlo a todos. Lo tendríamos que dar sin borde. Los bordes van en el encabezado, tanto en la parte superior y en la parte inferior. Es decir, la parte inferior y en la parte superior. Y también tiene que ir en la parte inferior de toda la tabla. Muy bien. En este caso podemos distinguir que algunos cuadros están coloreados. Esto es para lograr separar y poder dar una mejor, que el lector entienda mejor el cuadro. Por ejemplo, para que no se mezclen. Bueno, ahora el formato que tiene que tener el texto dentro del cuadro no debe de tener sangría. Ninguna. E interlineado. Acá hay tres posibilidades. Puede tener interlineado sencillo o 1,5 e incluso doble. Para este caso va a ser 1,5. Muy bien. Muy bien. En el cuerpo podemos poner el texto ya sea centrado, pero eso según lo requiera la tabla. Pero si se puede centrar a la izquierda y se puede entender lo que se trata de decir con la tabla, es preferible dejarlo en el margen izquierdo, alinearlo a la izquierda, como es en este caso. Se puede entender si se alinea a la izquierda, entonces no hay necesidad de centrarlo. Pero en los encabezados sí es totalmente necesario colocarlo en la parte central. Y también tiene que ir en negritas las letras. Muy bien. Y al igual que las figuras, las tablas también pueden poseer una nota. No es totalmente obligatorio. Las notas sirven para hacer algún detalle, tratar de decir algún detalle, lo cual no se pudo explicar con la tabla ni con el título. O, por ejemplo, para indicar algunas abreviaturas. Ejemplo, si yo pondriese en la tabla ONG las siguientes abreviaturas, podría indicar esto en la nota. Muy bien. Las notas no deben de tener tampoco sangría. Ninguna. Interlineado, sí. Interlineado doble. Muy bien. Esto sería todo lo que respecta a las tablas. Ahora doy paso a mi compañera Carlita. Bueno, seguidamente tenemos lo que es las referencias. Para ello, lo primero que debemos hacer es crear una hoja en blanco. Tiene que estar independiente del texto que hemos elaborado. Es una hoja aparte.
¿ya? Y nuestro título tiene que ser referencia, no tiene que estar entre comillas ni nada, solamente, ¿sí? Lo que sí debe estar en negrita y centrado en la hoja. Seguidamente lo que vamos a hacer es colocar los elementos que debería llevar una referencia. En este caso vamos a hacer un artículo de una revista. Ya, lo primero que debemos colocar son el apellido, luego una comilla y la inicial de su nombre. Bueno, en este caso son varios autores, así que igual lo tenemos que poner todos los autores. Si es un autor, de la misma forma el apellido, la inicial de su nombre y un punto. Seguidamente tenemos lo que es el año que ha sido publicado. Ya, luego también tenemos el título del artículo en específico, que en este caso es la redacción de artículos científicos como vía para fomentar la cultura investigativa en la comunidad universitaria. Ya, seguidamente vamos a colocar el título de la revista, pero este título tiene que ir en cursiva. En este caso el título es Didáctica y Educación. Ya luego tenemos lo que es el número, tenemos lo que es el volumen y el número de la revista, pero el número de la revista tiene que estar entre paréntesis. Ya luego también no nos olvidemos de la coma. Ya, allí está la coma y las páginas. Esa es la página de inicio y final del artículo en la revista. Ya, en este caso, como lo hemos sacado en una página web, lo que tenemos que hacer es colocar el URL. Ya, ahora, lo que no debemos olvidarnos es que esta referencia tiene que tener la sangría francesa y el interlineado doble. Ya, allí tenemos nuestra referencia de acuerdo a las normas APA séptima edición. Luego tenemos otro ejemplo. En este caso faltaría colocar en cursiva. Ya, y adecuarlo. En este caso sería sangría francesa y interlineado doble. Lo que sí deberíamos tener en cuenta es que nuestras referencias, los apellidos de los autores siempre tienen que estar en orden alfabético. Ya, ahora vamos a citar lo que es un artículo, pero ya de un periódico. Ya, en este caso, lo primero que tenemos que buscar es el periódico. Ya, en mi caso, lo primero que vamos a hacer es copiar los elementos, ¿ya? En este caso, lo primero que va, es similar a la referencia, el apellido, coma, y luego la inicial de su nombre. En este caso, el autor del periódico es David Tuesta. Entonces, colocaríamos el apellido, que es Tuesta, coma, y la inicial de su nombre, que es el... Ya, luego colocamos el puntito y entre paréntesis vamos a colocar la fecha de publicación del artículo, que vendría a ser el 19 de abril del 2020. Ya, seguidamente tenemos el titular del artículo en el periódico, que es el secreto de la, entre paréntesis, vamos a colocar tiene y terminamos con tiene. Ya cerramos paréntesis. Felicidad. Y luego vamos a continuar, lo que vamos a hacer, colocar el punto y vamos a dar con el nombre del periódico en cursiva, que en este caso es El Comercio. Y como estamos usando lo que es el periódico en línea, entonces vamos a no olvidarnos de colocar el URL. Ya, ahora vamos a citar lo que es un libro. Ya, el libro es más sencillo porque, bueno, si lo tenemos en
En físico, bueno, en mi caso lo tengo en físico, que el título es Hoy camino con Dios. El apellido del autor, primero le vamos a colocar el apellido del autor, que vendría a ser Ramos, la coma, la inicial de su nombre, en este caso es Carolina, entonces sería la C. Luego colocamos un punto. Y el año que ha sido publicado, en este caso es el 2020. Luego el título del libro en cursiva. El título es Hoy camino con Dios, punto. Tiene que ir en cursiva. Ya, y ahora vamos a colocar la editorial, que es Asociación Casa Editora Sudamericana. Ya, punto. Como en este caso lo tengo en físico, no es necesario colocar la dirección de URL. Bueno, amigos, ese ha sido nuestro aporte del grupo Da Voice. Espero que les pueda servir de algo. Muchas gracias.